Bien, vamos a realizar hoy ejercicios de geometría molecular por el método de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia, pero también lo vamos a mezclar con polaridad, es decir, discutiremos si la molécula va a ser polar o no. Bien, la primera molécula que vamos a hacer es el tricloruro de arsénico, AsCl3. Como siempre, vamos a dibujar la tabla periódica para ver dónde está el arsénico y dónde está el cloro, y así poder ver las configuraciones electrónicas. Bien, la tabla periódica nos dice que el arsénico está en el grupo 15, este es el 15, este es el 16, 17, 18, es decir, está en el bloque P y este sería P3, y el cloro está en el tercer periodo y estaría en el bloque P, en el grupo 17, que es P5, la configuración electrónica. Luego entonces el arsénico tendría una configuración electrónica como la que tienen ahí, y los electrones de valencia serían los electrones del último nivel. Ojo, el último nivel es el nivel 4. Los electrones 3D no son electrones de valencia porque son del nivel 3. Luego tiene 5 electrones de valencia. Recuerdo que los electrones 3D10 son electrones del nivel energético 3. Luego no son electrones del último nivel y por tanto no son electrones de valencia. El cloro tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Luego sus electrones de valencia son 7, que son los 7 electrones que hay en el nivel 3. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a calcular N, que es la capacidad total de la capa de valencia. Bien, aquí tenemos que 8 por 4 átomos que no son hidrógenos es 32. 2 por el número de átomos de hidrógeno, que son 0, pues es 0. Electrones disponibles. El arsénico tiene 5, más 3 cloros por 7 que tiene cada cloro. 3 por 7, 21, más 5, 26. Electrones compartidos sería N menos D, 32 menos 26, que son 6 electrones. Luego el número de enlaces sería C partido por 2, 6 partido por 2, que es 3. Bien, el átomo central es el átomo menos electronegativo que no sea hidrógeno, en nuestro caso es el arsénico, que se uniría con los 3 cloros. Y ahora vamos a calcular el número de electrones solitarios, que sería D menos C, 26 menos 6 es 20. Obviamente cada cloro necesita 6 electrones, luego 6 por 3 son 18 y me sobrarían 2 electrones que completaría el octeto del arsénico. Luego el número de pares de electrones sobre el átomo central, que es el átomo de arsénico, son 4 pares, que son los 3 enlazantes y este que es solitario. Eso corresponde a una distribución electrónica tetraédrica. Ven que la forma en la que se dispone en el espacio 4 pares de electrones para que las repulsiones sean mínimas es en un tetraedro. Dibujo el tetraedro. Este es el átomo de arsénico. Esta línea punteada significa que está por detrás del plano. Esto, cuña, significa que está por delante. Y las líneas continuas que están en el plano. Bueno, vamos a ponerlas mejor. Y ahora voy a poner los 3 cloros y aquí voy a poner el par de electrones solitarios. Es decir, yo tengo 4 pares de electrones, pero de esos 4 pares de electrones, 3 son pares enlazantes, pero hay un par que es solitario. Como las repulsiones electrónicas par solitario-par enlazante son mayores que las repulsiones par enlazante-par enlazante,
tenemos que este ángulo se tiene que abrir por ese efecto que habíamos llamado efecto pinza, que ejerce ese par de electrones solitarios que hace que ese ángulo sea mayor que el ángulo teórico, que es el tetraedro, 109,5 grados. Y los ángulos cloro, arsénico, cloro, estos ángulos, como se tienen que cerrar porque son pares enlazantes, para que las repulsiones par solitario, par enlazante sean más intensas, sean mayores, ese ángulo serán algo menores que los teóricos de 109,5 grados. Ya que el par solitario ejerce una mayor repulsión que hace que estos ángulos se cierren. Se cierren un poco. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos entonces la geometría molecular. ¿Qué es lo que yo vería? Pues yo vería un átomo de arsénico y los 3 átomos de cloro. Es decir, nosotros lo que veríamos sería una estructura, una geometría piramidal, una pirámide. Y ahora habrá que hablar de la polaridad. ¿La molécula será polar o no? Tenemos que los enlaces arsénico-cloro son enlaces polares. El vector momento dipolar iría dirigido hacia el cloro, que es el elemento más electronegativo. Si ustedes suman todos estos enlaces, me daría aquí un vector que si lo sumo con este, me daría un vector neto hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego tendríamos que la suma de los momentos dipolares es distinto de 0. Luego tendríamos que la molécula es polar. ¿Por qué es la molécula polar? Porque los enlaces arsénico-cloro son polares y además la suma de los vectores momento dipolar no es nula, es distinta de 0. Se cumplen las dos condiciones para que la molécula sea polar. Vamos a hacer ahora la geometría molecular de ese ion, ClO2-. Ponemos la tabla periódica, como siempre. El cloro está en el nivel 3, luego tendría una configuración. Y el oxígeno tendría una configuración electrónica, está en el nivel 2, 1s2, 2s2, 2p4. Con lo cual tendría 6 electrones de valencia. N sería 8 por 3 más 2 por 0, que sería 24. D sería 7 más 2 por 6 y hay que sumarle la carga negativa, que sería 7 más 12 más 1, que nos daría 20. C es N menos D, 24 menos 20, que es 4. Luego el número de enlaces sería 2.
El átomo central es el menos electronegativo que no sea hidrógeno, en nuestro caso el cloro. Lo pongo en el centro y aquí los enlaces a los dos oxígenos. Y ahora hay un número de electrones solitarios que sería D-C, que es 20 menos 4, y 20 menos 4 es 16. El oxígeno necesitaría 6, 6 por 2, 12, y el cloro necesitaría los otros 4. ¿De acuerdo? Ese sería el número de electrones. Luego el número de pares de electrones sobre el átomo central es 4. Esto significa que la distribución electrónica en el espacio que menos, donde estarán más separados los electrones, será tetraédrica, con ángulos teóricos de 109,5 grados. Dibujo el tetraedro. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, aquí y aquí, los pares de electrones solitarios que hay en el cloro. ¿Los pares solitarios siempre tienen que estar en el plano? Da igual, donde tú los quieras poner, porque las 4 posiciones son equivalentes, porque están todas a la misma distancia. Pero aquí tenemos que de los 4 pares de electrones, 2 son pares enlazantes y 2 son pares solitarios. ¿Y las repulsiones interelectrónicas? Las repulsiones par solitario son las más intensas. Estas repulsiones que están aquí son las más intensas. Por lo tanto, los pares de electrones deben de separarse más y el ángulo teórico es mayor de 109,5 grados. Con lo cual, el ángulo oxígeno-cloro-oxígeno, este ángulo, por tanto, el ángulo oxígeno-cloro-oxígeno, este ángulo, va a cerrarse y será más pequeño que el ángulo teórico tetraédrico de 109,5 grados. Si ustedes se fijan, la molécula sería una molécula angular. La molécula sería la geometría molecular es angular. Si yo pongo en los vectores momento dipolar, aquí hemos dibujado los vectores momento dipolar, tenemos enlaces polares cloro-oxígeno y el vector momento dipolar va del elemento menos electronegativo, que es el cloro, al más electronegativo, que es el oxígeno, y yo tengo que sumar esos dos vectores. Por la regla del paralelogramo, me daría un momento dipolar neto, la suma de los vectores momento dipolar sería distinto de 0, me daría un momento dipolar neto hacia abajo. Por lo tanto, como los enlaces son polares y la suma vectorial de los momentos dipolares es distinto de 0, tenemos que la molécula es polar. Vamos a estudiar ahora el BH3. Ponemos la tabla periódica. Obviamente el boro tendría una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1 y el hidrógeno 1s1. Calculamos n, que sería 8 por el número de átomos no hidrógeno, que es 1, más 2 por el número de átomos de hidrógeno, que es 3. Sería 8 más 6, que sería 14. El número de electrones disponibles sería los 3 del boro, más 3 por 1, 3 más 3, 6 electrones.
Y número de electrones compartidos sería 14 menos 6, que sería 8. Luego el número de enlaces sería 8 entre 2, que es 4. Recuerden que el boro no puede formar 4 electrones porque solo tiene 3 electrones de valencia, solo puede compartir. El boro no puede formar 4 enlaces. ¿Por qué? Porque el boro solo dispone de 3 electrones de valencia. Es un elemento deficiente de electrones y posee un octeto incompleto. Corrijo, por lo tanto, el número de enlaces, que no puede ser 4, sino 3. Y recalculo C, que sería 3 por 2, 6. Ya tengo el nuevo C. Y ahora calculo el número de electrones solitarios, que sería D menos C. 6 menos 6, que es 0. No hay electrones solitarios. El átomo central es el átomo menos electronegativo que no sea hidrógeno. En nuestro caso, el único que no es hidrógeno es el boro. Luego será el boro el átomo central. Y lo uno con 3 enlaces con los 3 hidrógenos. Y no hay electrones solitarios. Los hidrógenos tienen completo su octeto, que es de solo 2 electrones, y el boro presenta un octeto incompleto de tan solo 6 electrones. Por lo tanto, el número de pares de electrones sobre el átomo central sería de 3. Esto implicaría una distribución electrónica trigonal plana. Esta sería la distribución electrónica. Y los ángulos hidrógeno, boro, hidrógeno serían de 120 grados. El número de pares de electrones sobre el átomo central es de 3 y esto implica que el número de pares enlazantes es 3 y el número de pares solitarios es 0. Luego la geometría molecular coincide con la distribución electrónica, que sería también trigonal plana. En cuanto a la polaridad, obviamente tenemos enlaces polares boro-hidrógeno. Pero la suma de estos enlaces, si ustedes se fijan, me daría 0. Tenemos enlaces polares boro-hidrógeno, pero la suma de los vectores momento dipolar es nulo. Luego, la molécula es apolar, porque a pesar de tener enlaces polares, tenemos que la suma de los vectores momento dipolar es nula. Dicloruro de berilio. Bueno, ponemos las configuraciones electrónicas, señalamos los electrones de valencia y ahora calculamos N. N, recuerden que era 8 por el número de elementos que no sean hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Sería 24. Calculamos D, que sería 2 más 2 por 7, que sería 16. Calculamos C, sería 24 menos 16, que sería 8. 8 partido por 2 es 4. 4 enlaces. Pero el berilio solo dispone de 2 electrones de valencia. Luego, el número máximo de enlaces que puede formar es 2. Corrijo C, el número de enlaces
sería 2, C sería 4. El número de electrones solitarios sería D menos C. 16 menos 4, que sería 12. El átomo central es el átomo menos electronegativo que no sea hidrógeno, en nuestro caso el berilio, y los dos cloros. El berilio es un elemento que presenta un octeto incompleto. Los cloros completarían, eso sí, su octeto, cada uno necesitaría 6 electrones y ahí tendríamos los 12 electrones. El número de pares de electrones sobre el átomo central es de 2, por tanto la distribución electrónica sería lineal. Y de esos 2 pares de electrones, los dos serían compartidos y no hay ninguno solitario. Luego la geometría molecular también sería lineal, con ángulos de enlace cloro, berilio, cloro de 180 grados. En cuanto a la polaridad, tendríamos que los enlaces berilio-cloro son polares, el berilio-cloro son enlaces polares, pero la suma de los vectores momento dipolar vale 0. Luego la molécula es apolar. La molécula es apolar. Fíjense que aunque presenta enlaces polares berilio-cloro, la molécula es apolar. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.